Saludamos a los que se integran, se incorporan a esta hora, a este programazo, Graimer Méndez, y por supuesto con un invitadazo que tenemos esta tarde a propósito de todos los temas que se están manejando. Nos acompaña aquí, Guido, Fabricio Gómez Mazara, director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPYME. Buenas tardes, Fabricio, qué gusto verlo. Buenas tardes, gracias por la invitación, sobre todo a ustedes dos, gente que quiero, respeto y admiro. Ay, muchísimas gracias. Desde hace mucho tiempo, no voy a decir cuánto para que... Para que no calcule. Bueno. Para que no calcule, sobre todo en mi caso. Claro. Así es. Está caliente la pista, Fabricio. Estamos hablando mucho de economía, hay muchas cosas que la gente no entiende a propósito de la reforma, que por cierto le ha dado de lado, ¿no?, a la constitucional, muchas cosas para este Congreso, pero esta reforma, y todos los sectores han salido a gritar por separado, todos los que han sido afectados, que no han sido tanto en las alturas. ¿Cómo nosotros podemos ver en perspectiva esa propuesta que pienso que desde tu condición profesional de economista ya has visto, ya has analizado? Mira, lo primero que hay que decir es que la fiscalidad es como el instrumento que le permite a los gobiernos resolver problemas y desafíos colectivos. Desde la justicia, la seguridad, el transporte, la salud colectiva, la recogida de basura y demás, son desafíos que tienen que ser enfrentados por el gobierno o por el Estado en términos amplios, porque de manera privada son prácticamente insolubles. Porque tiene que primar el espíritu colectivo para que así suceda. En nuestro país, en el año 1992, para los más jóvenes que me escuchan, ahí me sale siempre el académico, yo soy un profesor en fuga, pero sigo con el espíritu académico. Hay que recordar que en el año 1990 una crisis política empujó a un cambio estructural en la economía dominicana que se reflejó 2 años después en la reforma tributaria, que fue una de las grandes reformas estructurales que se dieron. Ahí lo que se hizo fue un cambio en la estructura económica dominicana y de alguna manera se sustituyeron impuestos al comercio exterior por impuestos a digamos, la economía interna o las transacciones internas, y ahí se mejoró un poco la competitividad del país, se hizo la ley de inversión extranjera y demás, pero eso es un poco de historia. Mientras eso sucedía, más adelante, se comenzó a hacer una especie de contrarreforma, no por el plan, sino por los hechos en que resultaron, y es que se comenzaron a hacer leyes sectoriales que tenían exenciones para promover el crecimiento de dichos sectores. Esas exenciones resultaron ser una suerte de contrarreforma porque debilitaron la capacidad recaudatoria de el Estado, en este caso de la estructura tributaria vigente, y dejó muchos vericuetos, a tal punto que las 2 principales figuras impositivas actualmente gozan de una baja efectividad recaudatoria. El ITEVIS. El ITEVIS, por un lado, y el impuesto sobre la renta. Hay una gran parte que se evade o que se elude en ambas figuras, y eso tiene que ver porque es como si a un recipiente que tú fueras a sacar agua, tú le haces muchos hoyos. Esos hoyos son esas leyes de exenciones. Entonces, cuando vas a sacar agua del recipiente, cada vez el recipiente tiene menos capacidad de acumular agua para trasvasijarla a otro lugar. Con eso no estoy satanizando las exenciones. Las exenciones tienen una razón de ser. Lo único es que tienen que estar vigentes por un tiempo razonable. Es decir, 10 años, 15 años de exenciones son importantes para demostrar si el sector puede tener rentabilidad o no. Y luego de eso, pues comenzar un esquema de desmonte o de eliminación en el tiempo. Y creo que un poco es lo que se está haciendo con esta ley de modernización fiscal, que está yendo a 2 elementos. El primero, reconociendo esta contrarreforma, en efecto, con las exenciones, y está tratando de reducirla parcialmente, y por otro lado, pues incorporando a la base impositiva a sectores que no estaban contribuyendo. Y
ahí está el documento. Sí, pero ¿cuál es? Dos preguntas. Una, ¿de cuánto es el monto? 300.000 millones es el monto de las exenciones. No, de las exenciones como tal, es un poco, cerca de un 4% del PIB. Pues son 250.000 millones. Sí, un poco, más o menos. Exacto. Sí, porque el PIB anda por 70.000 millones y algo. Exacto, entonces, digamos que esa parte queda absolutamente abolida, o sea, ¿se va a recaudar eso o no? ¿O hay tramos? Hay que decir que digamos, la reforma tributaria como tal busca recaudar unos 122.486 millones de pesos. Muy poco. Eso es 1.5% del Producto Interno Bruto. Y, lógicamente, ya está definido a los sectores que iría, ¿no?, para mejorar, en este caso, la seguridad pública, que es el principal problema del país, de acuerdo a las encuestas, no solo de República Dominicana, yo diría que de toda Latinoamérica. El segundo, el tema del transporte colectivo, el transporte masivo de pasajeros. El tercero, la atención primaria. El cuarto, los ayuntamientos. El quinto, la recapitalización del Banco Central. Y el sexto, todo el tema de la infraestructura de servicios, fundamentalmente el tema del sector eléctrico, como inversión a las empresas distribuidoras, de acuerdo a lo que se estableció. Entonces, esos son elementos que mejoran el bienestar en términos colectivos. Perdóname, Fabricio, es que no se entiende cómo se va a procurar recaudar 1 punto y tanto del PIB si solo con las exenciones se meten 2 puntos y pico del PIB. Sí. Aquí, entonces, o sea, ¿por qué tan poquito si tenemos de dónde agarrar? Bueno, lo que hay que decir es que las exenciones, como cualquier figura, digamos, tienen lo que nosotros decimos elasticidades, o sea, son sensibles a cambios en la estructura tributaria. Pero aquí hay que decir que en algunos casos, o en la mayoría de casos, tiene que ver con una suerte de reducción parcial de las exenciones o de soluciones alternativas que de alguna manera adecúan más los sectores. Por ejemplo, en el caso del sector turismo, hay dos elementos importantes que eran una demanda del sector. El primero, que se le pusiera impuestos a estas plataformas de alquiler, porque entendían que era una suerte de competencia desleal. Bueno, entonces eso de alguna manera también pone a competir de manera menos desleal a el sector turismo, a los hoteles fundamentalmente. El segundo tenía que ver con la reducción del precio o del impuesto que pagaba el APTUR, que es el combustible de aviones, porque encarecía el costo de los paquetes turísticos, sobre todo en el tema de los boletos aéreos. Entonces, fíjate que de alguna manera en ese sector, que ha sido el sector pujante luego de la pandemia, junto con el sector zona franca, pues de alguna manera también se buscan otros elementos, por así decirlo, de compensación que tienen que ver con demandas históricas del sector. Por otro lado, en el caso de la zona franca, lo que contiene en términos estrictos es mucho más amplio. Estoy hablando de temas puntuales, un poco para aterrizar los temas. Tiene que ver con el arrendamiento adentro de los parques de la zona franca, que obviamente es un negocio más inmobiliario que un negocio que tiene que ver con la producción propiamente dicha. Y bueno, eso, el arrendamiento de estas naves va a pagar ITEVIS, ¿no? Quien lo adelante se va a llamar impuesto a valor agregado, como se llama en la mayoría de países. Pero tiene que explicarnos más adelante la diferencia. Ok, y también aquí se le va a aumentar cuando quieran vender al mercado interno, porque las zonas francas están concebidas para vender al mercado internacional. Entonces, lo que se va a hacer es ponerle un impuesto en vez de 3.5 a un 5% por una renta presunta del impuesto sobre la renta. Las empresas que entiendan que eso es oneroso, bueno, pues van a tener que hacer una declaración jurada por el monto de ventas al territorio dominicano. Y como han estado, salieron rápidamente, por supuesto, los representantes de ese sector argumentando que eso afectaría el tema de la inversión
respecto al tema de la zona franca, pero los industriales se fueron mucho más lejos, hablaban ven un sesgo, por ejemplo, en términos de la industria, con lo que se está planteando en ese sentido. Pero en el día de ayer nosotros conversábamos con Apolinar Veloz, y a propósito de esos 122.000 millones de los que estamos hablando, él decía, y eso, bueno, todo el mundo sabe, es crónica de una muerte anunciada con un sector que sería el que peor le iría en este caso, que es el sector de clase media, y él lo colocaba precisamente en lo que ya todo el mundo llama como tablazo. ¿Cómo se refleja entonces en términos del ITEVIS, que representa el 75.000, ¿verdad? Millones, que de los 122 que piensan recaudar, que es cerca de un 61%. ¿Qué tú piensas de ese planteamiento? ¿Sería así, Fabricio, desde tu lectura? Yo creo que hay que ver, este proyecto de ley de modernización fiscal de manera integral. Si nosotros comenzamos a descomponerlo por figuras, por sectores, ahí entonces se va a perder un poco lo que busca, ¿no? Aquí el todo es más que la suma de las partes. Cuando uno lo mira por primera vez, hay un tema de progresividad, porque se comienzan a incorporar a la base, tributaria, a la base impositiva, sectores que estaban fuera y que tenían rentabilidad. Entonces, de alguna manera tú estás equilibrando la cancha, porque alguien de un sector que no tenía exenciones te podía decir, pero ven acá, yo estoy en un sector competitivo, tengo ganancias y pago impuestos sobre la renta, sobre las ganancias que tengo en un sector competitivo. Entonces yo pago, y otros sectores que ya tienen un tiempo con las exenciones y que tienen rentabilidades importantes, no tributan. Entonces aquí, de alguna manera, lo que se trata de poner en perspectiva es poner la cancha equilibrada para la mayoría de los actores que intervienen en el tejido productivo y que pagan impuestos y que tienen que pagar impuestos, por un lado. Por otro lado, hay que ver que en el caso del impuesto sobre la renta a los asalariados también se incorpora un tema progresivo. Y quiero ser aquí categórico. Se pone en el tramo alto un impuesto de un 27% a los que perciben ingresos por arriba de 200,000 pesos. Cuando uno mira, tú dices, bueno, pues cualquiera gana 200,000 pesos. No, solamente el 1% de los asalariados gana 200,000 pesos en adelante. Pero, además, se va a permitir la indexación de los salarios, algo que no se da desde el año 2013. Desde el año 2013 se revisó después, pero volvió al 2017 igual. Quienes ganan un salario menor a 35,000 pesos, unos 34,600 pesos. ¿De cuánto va a ser la base impositiva? Comienzan a pagar impuestos, están pagando impuestos. Y eso no se regula, o mejor dicho, no se indexa desde el año 2013. Repito, se revisó en el 17, pero se volvió al mismo tema. Entonces, ¿qué estamos haciendo? A los salarios más altos se le está subiendo el pago del impuesto sobre la renta, y a los más bajos se le va a permitir que vía indexación comiencen a salir de la base imponible del impuesto sobre la renta. ¿De cuánto es el impuesto entonces para los salarios más altos? 27%. Cambia de 25 a 27%, eso es lo que establece la propuesta. Bueno. Entonces ahí hay una progresividad, que es lo que uno buscaría, o lo deseable, dentro de un esquema impositivo. Aquí vuelvo al tema del IVA o del ITEVIS. Por construcción, el ITEVIS es un impuesto al consumo, y es un impuesto donde los más pobres pagan más en relación al salario que reciben, porque gastan mayor cantidad de sus ingresos en bienes y servicios. Entonces, lo que se trató, o lo que se contiene en la propuesta, es que se protege a los sectores más vulnerables vía un aumento de la parte alimenticia de la tarjeta Supérate, y también con el tema de la ampliación del primer nivel de atención, o la atención primaria, para reducir el gasto de bolsillo en esa población, fundamentalmente a el régimen subsidiado. Hay otros elementos que vendrán en adelante, como el tema de la seguridad, el transporte masivo de pasajeros, que también a ese sector
compensaría o dejaría indiferente ex post la aprobación de esta ley de Yo sigo sin modernización entender fiscal. algo, Fabricio. Discúlpame que vuelva y lo reitere. ¿Por qué se pone el monto de 1 punto tanto de que se recabaría por esta reforma fiscal y tributaria del PIT? Si todo lo que uno ve que se está articulando alrededor de esta reforma supera por mucho ese monto. ¿Cómo es que nos vamos a recaudar este monto, pero lo que uno está viendo es más de ahí? Mira, yo creo que aquí esta es una ley, una propuesta de ley de reforma fiscal que desde el año 1992 no se había hecho una tan completa, por decirlo. Y aún así la del 92 sigue siendo la más... sí. Porque fue se partió de cero. La del cambio estructural, sí, ¿no? Que sí, se reconoció que había un cambio en la economía dominicana. Y lo digo porque afecta el lado del gasto y el lado también de los ingresos tributarios. Por el lado del gasto, por primera vez el gobierno se compromete en lo que se llama la ley de responsabilidad fiscal, que creo que los funcionarios públicos no hemos sabido explicar bien en qué consiste esa ley. Y voy a tomarme 2 minutos para explicar un poco. Miren, esa ley establece una regla fiscal donde dice que el gobierno no va a poder aumentar el presupuesto en función al crecimiento nominal de la economía. Exacto. ¿Qué es el Para frenar el cuasi fiscal. Claro. ¿Qué es el crecimiento nominal de la economía? Es el crecimiento del Producto Interno Bruto, que en términos históricos ha estado, o como decimos nosotros, digamos, la economía dominicana por sí sola crece en un 5%, que ha sido el producto potencial, más el tema de la inflación, que en este caso la esperada es un 4% del Producto Interno Bruto. ¿Qué dice esa ley? Dice, miren, el año que viene ustedes no van a poder aumentar los ingresos o el presupuesto en un 5 más 4, 9. No, van a tener que aumentarlo en un 3% más la inflación en un 7%. Entonces, esa diferencia entre el crecimiento nominal de la economía y el crecimiento del presupuesto, lo que va a hacer es que va a afectar positivamente el coeficiente de deuda. Si por el otro lado tú aumentas los ingresos tributarios en 1.5% del PIB, tú vas a reducir el déficit fiscal y la dependencia de endeudamiento para poder completar el presupuesto. Entonces tú vas en una senda de consolidación fiscal. El ministro de Hacienda ha hablado sobre la posibilidad de que República Dominicana se convierta en un país con grado de inversión que le permita tener deuda pública en una tasa similar a la de los países en desarrollo, y eso podría mejorar en el tiempo la estabilidad macro de nuestro país. En los países desarrollados, por ejemplo, la deuda en algunos países supera el 100% del Producto Interno Bruto, pero el porcentaje de deuda que se paga como, valga la redundancia, porcentaje del presupuesto es menor a un 10%. Entonces lo que se buscaría en el mediano y largo plazo, vía esta consolidación fiscal, es que se destinen menos recursos presupuestarios para el pago del servicio de la deuda. Un tema que la gente se ha preguntado y que finalmente llegó el momento, es el tema del anticipo. Y que acogotaba, ¿verdad? El grito al cielo. El grito al cielo. Nosotros que pagamos en estos días, pagamos en estos días anticipo, que estamos ahorcados, vimos que lo desmontaron un 100% a lo que tienen de 1 a 3 empleados, 4 en promedio. Se desmontó tanto a las personas físicas como a las microempresas. No tienen que hacer declaración de anticipo sobre impuestos sobre la renta, sino hasta 90 días, o sea, durante 3 meses. Eso va a permitir, primero, eso era una demanda histórica de la sociedad. Espérate. ¿Cómo que 3 meses? 3 Porque meses, 90 días. No se supone que, vamos a suponer, arrancó enero. Arrancó mi microempresa a vender servicios y a cobrar y a retener impuestos, lo que sea. Al final del año, ¿yo pago los impuestos o es cada qué tiempo? Cada 3 meses, ¿no? De manera trimestral. Recuérdate que se llaman anticipo, no es el total. Después al final, cuando te calculas el impuesto al año, te descuentan los anticipos.
Entonces, aquí el tema es que tú vas a tener que hacer una declaración cada 3 meses. En vez de hacerlo, pero que eso es inconstitucional. En vez de Fabricio. hacerlo mensual. No, es una forma de construir. Es mejor hacerlo trimestral, ¿verdad? Que te permite una mayor liquidez, porque en el fondo la gente te va a pagar en una menor a 90 días en promedio, entonces te va a dar una liquidez importante para tú cumplir con tus compromisos empresariales y también con el pago del impuesto sobre la renta. Eso se ha hecho, y yo ahora me pongo el traje del lado de Promipyme. Del lado de Promipyme, porque ha sido una demanda histórica, no solo para las personas físicas, sino para las microempresas. Mira qué pasa. En compras públicas, las microempresas se le da una serie de beneficios. Entre ellos, si son MIPYMES mujer, le pagan un 20% como el primer pago cuando obtienen una licitación vía concurso público. Y uno se preguntaba, con estas facilidades que le daban a la microempresa para ser suplidores del Estado, ¿por qué había tan pocas empresas que entraban a la formalidad? Es decir, cuando uno mira la encuesta del Banco Central que apoyó el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, menos del 15% de las microempresas estaban formalizadas. O sea, tenían un registro nacional de contribuyentes. ¿Qué porcentaje? Y era un 14.7, 14.8, menos de un 15%. Y uno se preguntaba, ¿por qué? Y cuando uno entraba a las tripas de la encuesta, pues uno se daba cuenta que era el tema del anticipo, uno de los valladares con lo que tenía que lidiar el pequeño y mediano empresario. Porque, obviamente, tú estás, la estructura tributaria funciona por el método de lo devengado, no de lo percibido. Una vez tú registras la operación, independientemente que tú hayas recibido el pago, se te imputa a nivel del pago de los anticipos. Entonces ahora, con este respiro que se le va a dar durante los 90 días, las microempresas y las personas físicas pues van a tener mayor liquidez y van a poder mejorar sus actividades al interior de sus estructuras productivas. También para los emprendedores, que es un tema que está, digamos, en boga, no solo en este país. Eso ayer aquí lo manejamos ayer, dimos la información sobre el tema de los emprendedores. Danos entonces el detalle de ese tema. Para los emprendedores se le va a eximir de la presentación de la declaración jurada para el pago de impuestos sobre la renta durante los primeros 3 años. La evidencia empírica muestra que los emprendedores, ese es el periodo propio donde deciden si continúan con los emprendimientos o lo abandonan. Entonces, ahí viene la pregunta clave. ¿Qué es un emprendedor en términos de fiscalidad? O sea, porque no es que yo quiero hacer una empresa de 3 pisos, que voy a producir mármol, aunque yo esté comenzando por primera vez, no soy, o sí. Bueno, lo que pasa es que digo yo, claro, no. Vamos a ver qué es lo que un emprendedor en materia de esta. Bueno, un emprendedor es alguien que hace una estructura productiva pequeña, mediana. En ese rango. Sí. Y comienza a desarrollar un nicho de negocio. Encuentra un nicho, comienza a hacer un negocio. Ahora, ¿qué pasa? Que con los emprendedores, el tema aquí no pasa necesariamente por los recursos. Pasa porque muchas personas fracasan porque desconocen otros temas vinculados al manejo del negocio. Es decir, a veces tienen deficiencia en materia de aprender a manejar el capital de trabajo, cómo se maneja el valor del dinero en el tiempo, se endeudan más de lo que tiene la capacidad de pago, y en los emprendimientos los errores son costosos, porque tienen que de su propio patrimonio pagar esos errores. Por eso se le da ese beneficio de que durante los 3 primeros años no declaren. ¿Quién lleva la supervisión, la regulación de ese tránsito de 3 años con ese sector productivo? Es fácil, digamos, verlo. Usualmente hay gente que se registra, dice, yo soy un emprendedor, yo registro mi empresa y comienzo a buscar socios, financiamiento, y comienzo a desarrollar mis emprendimientos. Mira, yo no voy a hablar de marcas, pero nosotros aquí en Promipyme hicimos un experimento que se llamaba Emprendelab, que fue muy publicitado de alguna manera.
porque nosotros queríamos ver si las MIPYME tenían capacidad de innovación. Nos encontramos con una gran sorpresa de que muchos jóvenes que van desde el barrio hasta la academia comenzaron a hacer y tienen muchos negocios que están vinculados con monederos digitales. Hay un app que te permite orientarte para mudarte. Tú pones el nivel de ingreso que tú ganas y te dice, con este nivel de ingreso usted se puede mudar en estos sectores. ¿Cómo? En estos sectores está cerca la escuela, está cerca el supermercado. No, pero diga el nombre de eso, no se preocupe. Bueno, es Eso que hay apoyo. uno se llama Moneda App. Sí. Hay otros Sí. que están todavía en incubación. En Promipyme incubamos este tipo de emprendimiento. Es decir, no solo le damos servicios financieros, sino también servicios no financieros. Y estamos viendo aquí grandes marcas que tú ves en la calle son producto de la innovación. Aquí hay una famosa empresa de delivery, de comida rápida, que fue un grupo de amigos que tenía otro nombre y que recibió capital internacional y hoy es el líder del sector y que compite con empresas de inversión extranjera muy fuertes, porque para el emprendimiento el gran mensaje es que nadie conozca mejor que tú el mercado donde vas a emprender. Y eso no tiene nada que ver con los que son los empleos informales, en este caso, que son muchos, por cierto. Mira, como lega que yo soy en términos económicos y como ustedes se manejan y se manejan a veces con mucho tecnicismo, uno escucha cosas y te llama la atención a partir de la propuesta hecha. Por ejemplo, con el tema del aumento del ITEVIS, que ahora es IVA, pero es un aumento, ¿no? Del 16 al 18, muchas exenciones para evitar las propuestas públicas. Y yo estaba haciendo algunas anotaciones porque el esfuerzo del gobierno traslada entonces, y me corregirá y me aclararás, ese esfuerzo fiscal a la renta de la clase media y baja, dicen, para financiar la reforma fiscal y que esos recursos serían dedicados entonces a la construcción de trenes, tranvías, al fideicomiso de la policía y cuantas cosas más. Y aún dicen así que van a mejorar los servicios, por ejemplo, de salud. Entonces yo como que hay algo que no me encaja y no me entiende, porque están proponiendo que 14 actividades productivas exentas del IVA relacionadas con los servicios que son deficientes, servicios públicos, y entonces tú te preguntas, ¿y la comida de la gente, no? O sea, ahí como que no sé, yo siento como que hay cosas que no me cuadran respecto a ese aumento que ahora es IVA y que parece que ahí es donde está la modernidad en los términos de la propuesta reforma fiscal. Mira, se dejaron 7 productos de la canasta básica fuera. Y además hay otros productos intermedios, abono y todo lo que tiene que ver con la estructura de producción agropecuaria que se quedaron fuera, al igual que la mayoría de los servicios, salud, electricidad, educación, quedaron fuera de esta reforma, precisamente para tratar de morigerar el efecto que tiene. Pero hay que decir que esto es un sacrificio. Mira, yo tengo mucho tiempo en la academia y en mi ejercicio profesional, para no decir que este es un sacrificio del gobierno, de los sectores productivos y de los hogares. O sea, o era reforma o era deuda. Algo así. Exacto, porque aquí hay una trilogía en la cual no podíamos seguir. Es decir, el gasto público crece todos los años porque aumenta la demanda de servicios, salud, educación, seguridad y demás. Entonces, los ciudadanos decíamos, no queremos que nos aumenten los impuestos, pero tampoco queremos que el gobierno se siga endeudando. Pero queremos mejores servicios de calidad. Claro, que esos impuestos me impacten. Exacto. Entonces, aquí, esas 3 cosas no pueden convivir al mismo tiempo. Es decir, tenemos que buscar una solución que mejore los servicios, que aumente la calidad de los servicios, pero que obviamente alguien lo tenga que pagar. Y o lo pagamos vía deuda o lo pagamos vía aumento de impuestos. Pero, Fabricio, en México, Manuel López Obrador, yo creo que puede ser una referencia interesante respecto a lo que hizo, pero nosotros no estamos ni cerca a lo que puso en ejecución López Obrador respecto a la evasión, respecto a quienes deben cargar el fardo más pesado con los impuestos. Aquí hay un tema, y me encantaría que lo dijeras para que la gente lo entienda, que no solamente hablamos de evasión, pero que también está el tema de la ilusión, que es mucho más fuerte, ¿no? Y que tiene y que gravita seriamente en esto. O sea, eso le dio resultado. Mira, precisamente, y aquí quiero hacer un elemento así como si estuviera en las aulas del INTEC, de la Pucamaima, o de la UAS. Sí. Cuando
las autoridades tributarias cierran la base imponible. Es decir, cuando tú dices, bueno, vamos a dejar fuera de la base tan solo 7 productos, además de otros. Tan solo, son muy pocos. Cuando digo 7 productos, solo de la canasta básica, porque hay mucho más productos fuera. Cuando tú tienes una base que está fuera de la aplicación, de la base imponible, ¿no? Del impuesto, mira qué pasa. Un comerciante o alguien que está en el sector productivo, para no ponerle apellido, cuando va a hacer su declaración de impuestos, hace la siguiente mezcla. Yo voy a poner la mayor cantidad de productos que están fuera de la base imponible dentro del reporte para que esos me reduzcan la tasa efectiva que voy a pagar. Entonces, eso es lo que produce o eso incentiva de manera indirecta tanto la evasión como la elusión, porque de alguna manera ellos te están haciendo un reporte que el objetivo es bajar la tasa imponible y estoy poniendo que en vez de vender productos que están en la base, qué sé yo, electrodomésticos, estoy diciendo que estoy vendiendo arroz y pollo. Lo eludo. Entonces, cuando hago la mezcla, al final lo que estoy es reduciendo la base imponible y estoy pagando menos impuestos. Entonces, por eso es cuando aquí estamos hablando de que el sistema financiero tiene el sistema impositivo, el sistema tributario dominicano tiene muchos hoyos, tiene que ver con todos estos esquemas, primero de exenciones y segundo del tema de la base imponible. Lo que se ha hecho, históricamente en políticas públicas es que tú vía el gasto compensa a los sectores más vulnerables. Por eso esa transferencia que se va a aumentar al componente de alimentación de Supérate y por eso el tema del primer nivel de atención. Y el Estado Dominicano ha logrado tener una cuantía de cuánto representa al PIB la elusión y la evasión fiscal. Se han hecho estudios, pero mira, yo quiero aquí ser bastante claro. Lo más difícil en este país es cobrar impuestos. En todos los países. Y lo digo porque los directores de impuestos internos así lo reflejan. Es decir, nosotros tuvimos quizás uno de los mejores directores de impuestos internos que terminó sus días de manera precaria por un tema de salud que le produjo el propio ejercicio de la función. Juan Hernández. El amigo Juan Hernández. Con su risita acababa con todo. Chacho. Pero otros que han estado por ahí también han tenido problemas de salud, que la gente no lo conozca públicamente es otra cosa. Sus colegas y amigos sabemos. Y lo primero que le digo a cualquier persona que va a la Dirección General de Impuestos Internos, le digo, mira, recuérdate que quien dedicó su vida a esto y que uno de los referentes de la recaudación salió con un corazón de plástico y después murió. O sea, trata de preservarte porque es un tema difícil. Y tiene que ver con, y quiero entrar aquí, aunque no debía hacerlo, tiene que ver con el costo político de los ajustes, la economía política que hay detrás de todos estos programas de fiscalidad. Es decir, nosotros estamos viendo que en mucho tiempo que el presidente Abinader está arriesgando su liderazgo, enviando esta ley de modernización fiscal. Pero ¿cuánto se vale, más o menos? Lo anunció desde que comenzó su primer cuatrienio. Claro, pero, a ver, lo dice porque había dicho previamente. Pero después venía una reelección. Pero que decía previamente el presidente Abinader, yo no me reelijo, yo estoy. Ahora. Bueno, entonces ahora, claramente, bueno, pero tenemos una aproximación, Fabricio, por favor, de cuánto es la cuantía de la evasión y la elusión fiscal. ¿Hay algún número? Lo que yo he pasa escuchado es que algunos. Se ve por figuras. No, yo he escuchado a algunos economistas que hablan de un 4 o un 5%. No, pero, bueno, es que eso es el gasto tributario. Mira, pero no, la evasión. Pero a mí me encantó lo que me estaba explicando Fabricio, y eso le da mucho sentido a lo que siempre se ha dicho, Graimer, y lo sabemos, que le tienen mucho miedo al tema de las reformas y de los pactos por el costo político, y entonces asociaba, porque desde que el presidente Luis Abinader en el 2020 habló de la necesidad de reforma, claro, una reforma que como pacto lo arrastrábamos por mucho tiempo, al que tampoco le metió el pico la administración que le antecedió por las mismas razones, y era una especie de mandato de la ley. Sin embargo, como que sacaron un poquito la cabeza y volvieron, espérate, una reversa, y nos pasamos 4 años endeudándonos, y por supuesto venían una repostulación del presidente Luis Abinader y no se hizo y no se implementó la reforma. Ahora, pero yo de verdad, y eso lo digo
porque nuestros mandatarios, con todos los defectos que tienen, y por primera voy a hacer de la barra de la defensa de nuestros políticos, cuando uno mira en perspectiva la madurez de nuestro sistema político y nuestra economía, y tú la comparas con la región, tú dices, bueno, habrán hecho muchas cosas malas, pero han hecho muchas cosas buenas que prevalecen. Yo sé que cuesta, o sea, no cualquier político en ejercicio que aspire a mantenerse en el poder puede no poner sobre la balanza el costo político de una reforma fiscal. Yo creo que es un acto de valentía del presidente Abinader, y si alguien, no sé, tenía dudas de que él no iba a optar, lo hizo. Yo creo que esta es la mejor prueba, ¿no? Fabricio, ¿cuánto es que cuesta económicamente la evasión fiscal y la ilusión? ¿Cuánto es que le cuesta al PIT? Porque algún día tenemos que meterle la clavija a eso, claro. Fabricio, que si algún centro económico ha medido la evasión y la ilusión fiscal al país le cuesta tanto del PIT. Yo te digo, yo no tengo estudios así que te pueda citar algunos. Debe haberlo, yo no lo conozco. Yo puedo decir cómo se expresa en figuras impositivas, tanto en el ITEVIS como en el caso del impuesto sobre la renta, que aquí hay uno de 44% y el otro está un poco más bajo, en torno a un 38-39%, que cuando tú lo comparas con la región es muy alto el nivel de evasión y de elusión que se expresa en la inefectividad de la figura para recaudar. Entonces, aquí es alto. Y una de las causas por las cuales es alto son todos esos hoyos que tiene nuestro sistema tributario. Pero el Inte hacía unos estudios económicos. ¿Cómo se llama el profesor Toribio? ¿Cómo es? Sí, no. Se han hecho estudios. Sí, se han hecho estudios. Rolando Guzmán, Magdalena Lizardo, el propio Jaime Aristi. Jaime Aristi, ayúdanos ahí. ¿Dónde está el árabe? El árabe economista. Andy Dawaje, ayúdanos ahí. Dinos en esos artículos que tú escribes. ¿Por dónde anda el monto total de la ilusión y la evasión fiscal en el PIB? Ayúdanos ahí, Andy. ¿Cómo se ha documentado? Lo que pasa es que eso tú lo puedes llevar al PIB. Y cuando tú lo llevas al PIB, te vas a dar cuenta que anda por un 2 o un 3% o más del PIB. Sí. Eso depende cómo lo midas. Pero aquí quiero ser claro y preciso. Esto es un sacrificio. Esta reforma, esta ley de modernización fiscal, es un sacrificio gobierno, hogares y sectores productivos. La clase media, finalmente, la madura, la más golpeada. Pero no solo eso, mira, a Fabricio, es verdad que es un sacrificio, pero hay gente la mayoría de la gente que no tiene cómo salirse del sacrificio, porque para eso sí es verdad que es imposición. Por ejemplo, los que vamos, compramos y nos dan el tablazo del 16 o del 18, ¡pam! El ITEVI. Tú no tienes manera de escaparte con todo lo que tú compras, con los bienes, los servicios. Ahora, ¿cuál es la garantía que yo tengo? Que ese empresario, ese comerciante, porque ese es el tema de la gente y esos son los que evaden, ¿no? Eso que me descuentan y que me imponen y que yo no tengo salida para cuando tengo que consumir, de que ellos eso se reporta. Esas son formas de evasión. ¿Cómo se va a fiscalizar? ¿Cómo se va a obligar? Porque es un buen escape. El proyecto de ley habla de fiscalizaciones que se van a comenzar a hacer sectorialmente, y de alguna manera el hecho de que se obligue tanto a los asalariados como a los demás, contribuyentes a que hagan la declaración de impuestos. Eso va a ayudar primero a tener una base a la autoridad tributaria para que pueda cruzar información. Es decir, si usted tiene ingresos, laborales de una determinada cantidad, pero vemos que su consumo es mayor, bueno, lógicamente hay algo aquí que no está cuadrando. Y la autoridad tributaria tendrá la capacidad de llamar y de sentar al contribuyente. Por otro lado, de oficio podrá determinar si usted va en estos esquemas especiales, sobre todo en el régimen simplificado de tributación. La ley le otorga a la autoridad tributaria que de manera oficiosa pueda decidir, Greimer, usted va al PST. Las MIPYMES no les va a ir mal, ¿verdad?, con la propuesta. No, y todo lo contrario. Yo creo que se aclara. Nosotros estamos felices en ProMIPYME por ese hecho, y creo que es una medida que va a incentivar a la formalización. Tengo que decir que la informalización es muy alta. Va a comenzar a reducirse, pero sobre todo en la mediana y la pequeña. En la micro todavía, porque la informalidad es una cultura
de hacer negocios más que, digamos, y una los chinos, función. los chinos ya van a poder dar facturas con comprobante fiscal, los que venden picapollo y eso. Yo creo que todo el mundo debe hacer una declaración y debe mostrar comprobantes fiscales. El gran reto es la modernización del sistema tributario dominicano, de que le devuelvan a la gente, de que no le acrediten. Es decir, si usted hace su declaración y al final usted está por encima, como hacen en Estados Unidos o en otros países, y que le devuelvan, bueno, la autoridad tributaria tendrá que devolver en vez de acreditar. Pero es uno de los desafíos de la modernización de nuestro sistema tributario. Que me pongan a pagar impuestos, yo no tengo escapatoria. Ahora, por favor, devuélvanme algo, por favor, de lo que no tengamos que tener tinacos, ni inversores con batería, ni un guachimán al frente. ¿Tú entiendes? Devuélvanme algo. Y eso bueno, yo le aconsejo que ustedes son personas físicas y que son microempresarios y que se conviertan ahí y entren para que durante los primeros 3 meses tengan la capacidad de... Yo funciono como persona física. El pago de impuestos a la renta. Fabricio, evidentemente que la economía sin la política no es nada. ¿Cómo te gustaría terminar esta conversación con nosotros hoy? No, yo creo que con un tema de optimismo. Al final, este tipo de ajustes, quizás los más jóvenes no se acuerdan, pero nosotros vivimos épocas muy difíciles, que es donde este país no debe llegar. Los más jóvenes no se acuerdan del año 1989. Claro, porque hace 40 años de eso. Porque hace muchísimos años. Pero bueno, puedo recordar. De la poblada del 84 hacen 40 años. No, pero estoy hablando del 89, en la crisis, cuando en este país no había gasolina, no había arroz, no había azúcar, no había de nada, no había luz, y lo apagó delante ¿Qué fue lo que trajo la reforma? De 20 horas, que fue lo que trajo la reforma del 92. Entonces, lo que no podemos, después de esta madurez en el sistema democrático, lo que no podemos es le haríamos un flaco servicio a las futuras generaciones si no tenemos la responsabilidad suficiente de legarle una sociedad más equilibrada y donde haya mayores oportunidades. Bueno, pues muchísimas gracias a Fabricio Gómez Mazara por esta conversación con nosotros respecto a esto, que son los temas del momento. Fabricio, que es director general del Consejo Nacional de Promoción y de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, PROMIPEM.